Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que vamos a dedicar al estudio de tu palabra y rogamos que nos guíes a través, Señor, de la profecía de Zacarías, este tema llamado Benedictus. Y hablaremos pues del padre del profeta en Lucas capítulo 1:67. Queremos rogarte que nos des el entendimiento y también, Señor, que abras nuestro corazón para poder, Señor, tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Te suplico, Señor, por ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con este tema, ya lo hemos dicho, es la profecía de Zacarías y es conocida como Benedictus, Benedictus, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 67 al versículo 80. Y hoy día he tomado una versión diferente a la que estamos acostumbrados, que es la Reina Valera del 60, y he tomado la versión traducción del lenguaje actual. ¿Por qué? Porque esto es un himno y es un himno basado en una estructura del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros no conocemos mucho los términos del Antiguo Testamento, solemos como que perdernos un poquito en lo que dice, ¿no? Así que TLA, que es traducción del lenguaje actual, le da una pequeña interpretación, ¿no? Que lo vamos a deslumbrar acá y yo les voy a dar las palabras importantes para poderlas detallar, pero es más dúctil, más fácil de entender. Así que es probable que si tú abres tu Biblia va a haber una diferencia entre lo que lees conmigo acá y lo que tienes en tu Biblia. Pero no te preocupes porque es lo mismo, sí, es lo mismo solo con diferentes palabras. Y ahora lo vamos a entender mucho mejor. Yo le he subtitulado a este título de Reina Valera, la profecía de Zacarías, como el padre del profeta. Así, el padre del profeta. Muy bien, ya sabes, Benedictus, y en un momento vamos a saber por qué es Benedictus, ¿no? ¿Por qué se le llama así Benedictus? Muy bien, vamos a lo que estamos acostumbrados, un repaso violento, rápido, a través de lo que sería este capítulo 1 del Evangelio de Lucas para tener el contexto. Primero, vamos a encontrar que el Evangelio empieza con el anuncio del nacimiento justo de Juan. Y tenemos dos personajes que ya lo hemos detallado muchas veces, que son Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos tenían muchas virtudes, como por ejemplo ambos eran justos, irreprensibles delante del Señor por su ley y su palabra, pero había un detalle, bueno, dos detalles. Ella era estéril y lo segundo es que ya era una persona anciana, los dos, ¿no? Y pues se cree que por esta forma de expresarlo eran mayores de 60 años, más o menos. Pues Zacarías, en el momento que está sirviendo a Dios, se le presenta un ángel y le dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth, ya anciana y además estéril, dice, te dará a luz un hijo y le da el nombre. El nombre será Juan, ¿no? Dios que da gracia. Pero Zacarías duda. Zacarías toma una pequeña duda en esto y le dice: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo se cumplirá? ¿No? ¿Hay alguna señal para que esto sea claro para mí? Yo no lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Y él da la razón, ¿no? Él mismo dice: ¿por qué? Porque mi esposa y yo somos ya viejitos, somos ancianos, no se puede, aparte que es estéril. El ángel le va a contestar lo siguiente: ahora, para que tengas una señal, va a ser la siguiente. La señal es que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que tu hijo nazca, ¿no? Y se llame Juan. Ahí están las dos cosas, o sea, que nazca y que se llame Juan. Por cuanto no creíste las palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces Zacarías se va deslumbrado, la gente lo escucha, la gente ve que algo sucedió, entiende que Dios le habló, pero él está mudo, totalmente mudo, no puede decir nada, le expresa así con señales, escribe cosas, se va a su casa después del tiempo de servicio, y estando en su casa, ¿no? Su esposa, anciana y estéril, ¿qué crees? Como dice exactamente acá, concibió su mujer Elizabeth y cuando concibió, creemos que por su edad, ¿no? Muy cauta, ella toma 5 meses de reclusión. Nosotros, esta generación, ha tenido que experimentar la reclusión por varios meses también, pero no por embarazados, ¿verdad? Y muchos han estado al borde de la desesperación. Pero ella no, y encantada porque tenía que cuidar, obviamente, pues al fruto de su vientre que tenía allí. Ella tiene 5 meses de reclusión, al sexto mes va a pasar algo.
¿no? El sexto mes el ángel regresa y nos dan su nombre, que es Gabriel, y se va a Nazaret y busca una virgen que es de nombre María y que estaba desposada o estaba, como ya conocemos acá en Occidente, de novia, ¿no? Estaba desposada, podría ser como que estaba casada por civil. Sí, estaba todavía prometida, casada, separada, pero aún no convivía con José, por lo tanto ella era virgen y creemos que era entre 14 a 16 años. Y dice que ambos eran de la descendencia del rey David, es decir, José podría ser un príncipe fácilmente de Israel si estuvieran reinando, ¿no? Pero no, ellos se creen que eran pobres, entre muchos otros argumentos se creen que ellos eran pobres, ¿no? Muy bien. Entonces el ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios le habla a Zacarías, un hombre viejo de más de 60 años. Dios le habla a una joven, que es María, de más o menos 14 a 16. Y en contraparte tenemos a la mujer de Zacarías, que es Elizabeth, y ella tiene más de 60 años. Y tenemos dos milagros. Un milagro es una anciana que es estéril y que está concibiendo un bebé. Y por otro lado tenemos a una joven que no es estéril, pero que nunca ha estado con nadie y va a salir embarazada. O sea, dos milagros importantes, dos milagros tremendos. El primero se llamaría Juan y el segundo, el hijo de María, se llamaría Jesús. El Benedictus que veremos hoy día va a tratar de estos dos personajes, tanto de Juan como de Jesús. Entonces María resuelve hacer la voluntad de Dios e inmediatamente lo primero que hace es buscar a su prima Elizabeth y se va a las montañas para buscar a su prima. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y hoy es el sexto mes, la que la llamaban estéril, ¿no? A la que llamaban estéril. Y acá tenemos pues entonces que María va a tomar la decisión de ir a visitar pues a su prima Elizabeth. Y buscando que visitar a Elizabeth, vamos a encontrar que Elizabeth la saluda, ella también la saluda, pero María, a pesar de su corta edad, a pesar de su tiempo de vida limitada por los años, ella hace un canto increíble. La primera palabra que dice es magnifiquen, glorifiquen, exalten a Dios. Y de ahí la palabra que utilizó, que se ha traducido al latín, la primera palabra es magnificat. Por eso que este cántico de María es conocido como Magnificat. Es el primer cántico que encontramos en Lucas. Hoy día veremos el segundo cántico de Lucas. Y luego nosotros vamos a ver un tercer canto de Lucas, ¿no? Y después falta el canto de los ángeles. O sea, el Lucas está viendo que cuando alguien era lleno del Espíritu Santo tenía una, um, una forma de responder a la llenura con profecías. Hablaba en profecías, palabra de Dios, ¿no? Y pasaba algo sobrenatural en ese momento. Ahora, lo que María dijo en este Magnificat ya no lo vamos a estudiar, pero creemos que lo podemos reconocer en cuatro partes básicas, en la que ella reconoce a Dios en su propia vida, que a pesar de que es una joven, y Dios no escoge a una mujer muy grande, ni sabia, ni inteligente, sino a una joven como ella, y ella magnifica a Dios por eso. Reconoce luego a Dios en favor de los pobres, y no por ser pobres, sino porque había abuso de autoridad, abuso de poder en esos tiempos, y ella decía, estamos subyugados, esclavizados, los pobres estamos sufriendo, y tú, Señor, te acuerdas de los que están menesterosos, tú te acuerdas de los que están bajo el yugo, y tú nos vas a librar. Lo tercero es que reconoce Dios en favor de el pueblo, ¿no? No solo de los pobres, sino de la nación. Dios había hecho promesas a la nación para liberarlos y darles el reino. Y ella habla de este tema. Y por último, reconoce que Dios va a restaurar su reino en toda la tierra y no solamente en Israel, pero sí por medio de Israel a través del Mesías, ¿no? El Mesías prometido. Este tema es el tema fascinante. Bueno, seguimos resumiendo porque esto no es el estudio, solo es un repaso rápido, raudal y veloz de estos temas. Y el versículo 56 habla de 3 meses más. Si Elizabeth vino si María vino en el sexto mes para buscar a Elizabeth, más 3 meses más, tendríamos que son los 9 meses de embarazo para dar a luz. Así que creemos que María, de manera muy prudente, seguro también en concordancia con Elizabeth, dicen, es mejor que me vaya.
es mejor que me vaya porque si me voy, entonces lo que va a pasar es que no voy a correr el riesgo de tenerle que dar argumentos a todo el mundo de por qué estoy embarazada si todavía estoy desposada, diría ella, ¿no? Todavía no estoy casada por religioso y todavía no convivo con José. ¿De dónde salió el embarazo? María tendría ya 3 meses de embarazo. Y la próxima sesión que tendremos, veremos el siguiente nacimiento, que es el nacimiento de Jesús. Hoy día veremos el nacimiento de Juan el Bautista y la profecía del padre del profeta, ¿no? Que es Zacarías. Zacarías. Entonces vimos el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ok? Y cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ya María había pasado los 3 meses y se había regresado a casa, 5 días de viaje, calculamos. Ok, y entonces dio a luz un hijo. Y la gente pregunta por señas cómo lo iban a llamar. Y él escribió en una tablilla el nombre. ¿Cuál es? Juan, ¿no? Juan había de llamarse. Y en el momento que él hace esto, entonces él está cumpliendo con lo que el ángel le dijo. ¿Recuerdas? El ángel le dijo, y entonces quedarás mudo hasta que se cumplan estas cosas. ¿Cuáles eran? Que ella salga embarazada, que dé a luz. Y tercero, ¿cuál sería? Sería que se llamará Juan. Y como vimos, había la costumbre de no llamar a los niños por su nombre hasta que sea la circuncisión. Y es el octavo día, el día de la circuncisión, que recién Zacarías, a pesar de que ya sabía el nombre y no lo podía pronunciar, dice el nombre a través de la escritura, escribe el nombre. Y apenas escribe eso, ¡pum!, se cumplieron las 3 cosas y lo que dijo el ángel fue verdad. Así que se cumplió literalmente aquí y lo que sucedió fue que entonces se le abrió la boca y la lengua. Aquí tenemos, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y lo que destacamos de Zacarías es que lo primero que dijo no fue abrazar a su hijo y hablarle y decirle cositas bonitas porque era un niño precioso, ese era el hijo de su juventud, no, perdón, de su vejez. Y entonces no, ¿qué cosa hace? Alaba a Dios, bendice a Dios. Y hablamos mucho de este tema, ¿verdad? Del hecho de que si Dios nos da un corazón nuevo, deberíamos alabar a Dios también. Bueno, y así encontramos que él alaba a Dios, pero ¿qué cosa dice en su alabanza? ¿Cómo alaba a Dios después de estos 9 meses de estar mudo y creemos, y podría ser hasta sordo, ¿sí? Y entonces él comienza a alabar a Dios y la pregunta es, ¿cómo alaba a Dios? ¿De qué manera él alaba al Señor? Y ese es el tema que veremos justamente hoy día, ¿no? Que él alaba a Dios a través de 3 puntos importantes que va a tocar, ¿no? Él va a tocar 3 puntos importantes y cada uno de esos puntos marca algo importantísimo. Y la primera palabra que él va a utilizar es la palabra justamente benedictus. Por eso es que se llama así este cántico, esta adoración, esta forma de cantarle, o como un himno, como muchos llaman un himno, y lo llaman de esta manera. Así que Benedictus es este cántico expresado por Zacarías y ha llegado a conocerse con este nombre de Benedictus a causa de la primera expresión en latín, ¿no? El versículo 68, que se traduce bendito sea, por primera vez en este momento, ¿no? Que lo estamos viendo nosotros. Qué importante, ¿no? Se cree que fue usado por primera vez todavía esta palabra benedictus hasta el año 253 después de Cristo, ¿ok? Por un monje de nombre San Benito. San Benito utiliza la palabra benedictus y este himno ahora toma este nombre, ¿no? Benedictus. Muy bien, ese solamente es un detalle porque lo vas a encontrar de repente y lo quieres buscar por allí y entonces en YouTube, Facebook o en los programas que quieras tienes información para que puedas encontrar más sobre este tema. Vamos a ver la primera parte de la profetización de Zacarías, las palabras, el himno, el cántico de Zacarías. Para ello vamos al versículo 67 al 72 y hablaremos sobre la salvación profetizada. Así que hablaremos de 3 formas en las que Zacarías habla, según su perspectiva, de la salvación. Primero, profetizada. Acuérdate, toma apuntes, es importantísimo que tomes apuntes en la palabra del Señor. Dice que Zacarías, versículo 67, fue lleno del Espíritu Santo.
Es decir, en el momento que él escribió el nombre del bebé, dice que se le fue abierto la boca y soltada la lengua, entonces fue lleno del Espíritu Santo. Siguiente acontecimiento, y él alaba a Dios. ¿Qué dice? Aquí está el mensaje. ¿Qué hace Zacarías al ser lleno del Espíritu Santo? Dice, alabemos, ¿no? Zacarías invita a alabar a Dios y da sus razones. Alabemos, dice él, alabemos, benedictus, ¿no? Alabemos, pero luego dice a quién. A Dios de Israel. Es muy claro lo que está pidiendo aquí Zacarías, que es alabar al Dios, pero al Dios de Israel. Ojo, ojo, está siendo muy claro. Dice, alabad, y no solo dice alabad. Ojo, que no está mencionando cualquier, entre comillas, Dios por allí. No te lo deja allí al pensamiento, es muy específico. Es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Amén o no. Y por medio de él vendría el Mesías, que es Jesucristo. Así que a este Dios adoramos, dice él. Adoremos, alabemos, cantemos. Ahora, lo siguiente que dice es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que alabarle? Porque ha venido a salvarnos. Ojo que no dice vendrá a salvarnos, no dice vino tiempo pasado, sino que lo pone en tiempo presente. Lo que él dice es ha venido a salvarnos, ¿no? Amén, dice Chelita, ¿no? Zacarías alabó al Señor de Israel. Muy bien, Chelita, muy buen comentario. Chelita, usted siempre atenta al estudio bíblico el día de hoy. Felicitaciones. Pues él invita a alabar, ¿no? Él dice, juntos alabemos al Señor. Y tú y yo deberíamos también tomar iniciativas de juntos alabar al Señor. ¿Sí? Tratemos de nuestra casa alabar al Señor. Si puedes, junta a tu familia, ¿para qué? Para alabar al Señor. Alabemos al Dios de Israel. Y ahora utiliza la palabra salvarnos. Ojo que esta palabra salvarnos va en el contexto del Antiguo Testamento, que es salvarlos normalmente de sus enemigos. Pero Zacarías va a llevar este pensamiento del Antiguo Testamento, beta testamentario voy a decir, del Antiguo Testamento, para luego aplicarlo a algo mucho más grande. En este himno, Zacarías va a pasar del tema local al tema universal. Va a pasar del tema sálvanos de nuestros enemigos. En este momento es Roma, ¿no? En el momento que él lo está cantando, pero luego lo va a llevar, lo va a trascender en la historia para que sea sálvanos de nuestros pecados. Porque el peor enemigo que tiene el ser humano es la muerte. Nadie ha vencido la muerte. Y aquellos que resucitaron porque Jesús los resucitó, pues volvieron a morir. Ahí tienes a Lázaro, ahí tienes otros personajes. Amén. Pero volvieron a morir. O sea, nadie venció la muerte, solamente Jesucristo. Así que el peor enemigo que tú y yo tenemos es la muerte. Nadie ha vencido la muerte, nadie lo va a vencer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesucristo y nos dé vida eterna en un nuevo cuerpo glorificado. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, no tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Pero sí tendrás vida eterna para estar en una posición como de muerte. O sea, muerte en vida eterna. Qué feo, ¿no? Pero eso es lo que nos espera sin Cristo Jesús. Así que ese tema es el tema mayor. Pero Zacarías está empezando con el tema singular, particular, el tema que le corresponde a Israel. Ahí está, alabemos al Dios de ¿dónde? De Israel. ¿Por qué? Porque ha venido a salvar a quién? A Israel. Así que no está hablando de nosotros, está hablando de él como pueblo. Interesante porque estamos colocando la profecía de Zacarías dentro de su lugar. Ahora, ¿a quién debería salvar? Ahora, porque hubo varios líderes que salvaron a Israel en diferentes oportunidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tú puedes buscar los libros de los jueces, el libro de los jueces, y vas a encontrar diferentes jueces, también llamados como Mesías, pero con M minúscula, porque eran quienes venían a salvar a Israel del yugo de esclavitud de quienes en ese tiempo eran los que los subyugaban, aplastaban, esclavizaban, quitaban sus bienes. Así que había muchos libertadores, o podríamos llamarlos jueces, porque ellos juzgaron a Israel por su pecado, y debido a su pecado ellos fueron subyugados, y cuando vino el juez ellos se arrepintieron, y entonces Dios los libró de manera milagrosa. De esas historias fascinantes encontramos ahí. Y ya iremos, acabaremos estos libros que estudiamos y de repente seguiremos porque fue donde nos quedamos, ¿no? en el Antiguo Testamento estudiando.
Josué, jueces, nos tocaba estudiar, nos quedamos ahí. Bueno, sigamos. El que ha de venir a salvarlos ya no es un juez más, como en el Antiguo Testamento. No es un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo, nacido de una mujer y un hombre normalmente, sino que el que va a venir es el Salvador por eminencia, el Salvador exclusivo, el Salvador que es Dios hecho carne. El Salvador sería el Mesías que había sido prometido desde siempre. Acá está en el verso 69. Leámoslo juntos. Dice, nos ha dado un Salvador. Y acá está Salvador con S mayúscula, así que no es cualquiera. Y luego dice, muy poderoso. Y es interesante que esta palabra muy poderoso también se puede traducir como cuerno poderoso. Y tú has escuchado esta palabra, cuerno poderoso. Buenos días, Berta, bendiciones, bienvenida aquí al programa de estudio que tenemos el día de hoy. Tome asiento, por favor, pase adelante y manténgase para estudiar con los demás. Saludos a Pedrito. Cuerno poderoso también se utilizaba en el Antiguo Testamento en las profecías, cuando el cuerno de un animal pues embestía y era imposible poder quitártelo de encima, o sea, era avasallador. El cuerno de un animal venía a destrozar al enemigo, a empujar al enemigo, y este cuerno poderoso era imbatible, ¿no? Era soberano, poderoso. Esta medida también se toma en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, cuando se habla de los cuernos, son poderosísimos. Y ahora se está mencionando a Jesús, quien viene poderoso, imbatible, a vencer. Así que este Salvador que viene a salvar a Israel ahora, primeramente en esta parte del canto, es el Salvador, el Mesías, que tomará el triunfo final. Porque los demás vencían, pero otra vez Israel pecaba y volvían a ser esclavizados. Israel andaba en pecado, en malos deseos, en malos pensamientos, robando, insultando, vejando. Y pues todas estas cosas lo que trajeron fue que Dios se alejaba y el enemigo tomaba posición. Israel se arrepentía y Dios venía y los protegía. Pero ahora no, ahora vendría aquel Salvador único que los salvaría para siempre, para siempre. Ahora, dice de dónde vendría, porque nos habla de su linaje. Mira el detalle, porque hemos hablado de esto cuando hablamos de José y María, ¿recuerdas? Dijimos que venían del linaje de el rey David. Y las profecías decían que el Mesías tenía que venir de Abraham, David, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, David. Y así que por este linaje se define que este rey es el Mesías, porque dice descendiente del rey David. Su servidor, pero está clarísimo. Lo que está diciendo Zacarías es que el Salvador que vendría ahora sí sería el Salvador por excelencia, el único que puede traer vida eterna, ¿no? El único que puede salvarlos no solo de la esclavitud física, sino también de la esclavitud del alma, del corazón. Él añade que es su siervo, su servidor, ¿no? Descendiente del rey David, su servidor. Ahora, ¿a quiénes había prometido esto? ¿No? El Salvador. Él dice que se lo había prometido, pero ¿a quiénes se los había prometido? Vamos a encontrar esto en los versículos 70 en adelante. Zacarías recuerda las promesas hechas a los profetas, pero no eran los profetas cualquiera por allí, eran los profetas hebreos, los profetas de la nación de Israel, los profetas de Dios, ¿no? Los profetas de Dios. Así que tengamos cuidado cuando hablamos de profetas, porque no todo el que se llame profeta es profeta. Recuerden, ¿no? En el Antiguo Testamento, es más, dice el Señor que aquellos que son profetas de Dios y traen palabra de Dios, hay una pregunta. ¿Dios se equivoca? ¿Qué piensas? ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Pues si creemos en el mismo Dios, el Dios de la Biblia, efectivamente Dios no se equivoca. Ahí está. Por lo tanto, si Dios no se equivoca y le da palabra a un profeta, ese profeta, todo lo que dice, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Efectivamente, se cumplirá, porque viene de parte de Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, soy profeta de Dios, y dice, Dios dice, y lo que dice no se cumple, entonces alerta, ¿no? Se enciendan las alertas. Tan, tan, tan. Porque ese profeta no es de Dios, pues. Porque lo que te está diciendo no se cumple. Por lo tanto, no es de Dios porque Dios no yerra, no se equivoca, es imposible.
De tal manera que decía el Señor, si alguien hace eso, viene de parte mía, pero yo no lo he enviado y se equivoca, entonces el tal tiene que morir, porque ha tomado mi nombre en vano. Así que tengamos cuidado. Muy bien, Silvia, no se equivoca, respondió. Correcto. Dice, él ha tomado mi nombre en vano, y como ha tomado mi nombre en vano, entonces debe morir. ¿Por qué? Porque está rompiendo la ley de Dios. Ten cuidado con romper la ley de Dios, querido hermano. No, muy bien, Clarita, no se equivoca. Qué bueno, estamos atentos. Si alguien rompe la ley de Dios, dice que no podrá heredar el reino de los cielos. Así que ten cuidado, porque no solo tomar el nombre de Dios es un pecado, también romper la ley de Dios es mentir, hablar mal de tu prójimo, también es no ser el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si dejas de honrarlos, por ejemplo, en ese caso, estás rompiendo la ley de Dios. Si Dios no es el primero en tu vida, estás rompiendo la ley de Dios. Si robas, mientes y todas estas cosas. Chequea los 10 mandamientos y mira cuántos has roto, por favor, y verifica eso. Y si realmente has quebrado la ley de Dios, la pregunta sería, ¿merecerías a los ojos de Dios morir? ¿Como un falso profeta lo haría? Pues lamentablemente la respuesta es sí. Sí, eso es. Sin embargo, como todos, y lamentablemente es la verdad, toda la tierra, todos los seres humanos hemos pecado a los ojos de Dios. O sea, si yo me comparo contigo, tú te comparas conmigo, tal vez tú seas un poquito mejor que yo. Amén, pues por eso, ¿no? Eres más cauto, más prudente y te conservas mejor. Bueno, qué lindo. Pero si has roto la ley de Dios, hermano, solo con una, ante Dios, no ante los hombres, sino ante Dios. Chequéate ante el Señor, qué tan santo eres. Y si es así, entonces todos merecemos ir al infierno. Todos merecemos, como un falso profeta, ser condenados a muerte. Pero la promesa de Dios es que alguien va a venir, este Mesías que estamos anunciando, y ese va a ocupar nuestro lugar de castigo merecido. El justo por los injustos. Así que cuando habla del Mesías, Zacarías habla del Mesías judío para ellos, pero hasta este momento no se está dando cuenta que esto va a afectar al resto del planeta. Y todos nosotros podríamos ser beneficiados por esa promesa, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dijo que en su descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Versículo 70, regresamos. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Y la pregunta sería entonces, ¿qué cosa les prometió a los santos profetas? Bueno, las promesas son estas. Versículo 72, que él iba a salvarlos. ¿Salvarlos de quién? Salvarlos de los enemigos y de los que lo odian. Ahí está clarísimo que el pensamiento de Zacarías está definitivamente puesto en Israel, solo en Israel. ¿Ok? Los enemigos de Israel, los que odian a Israel, tiempo pasado para él, tiempo presente para él y tiempo futuro, en este caso para nosotros, que es el mismo. En este tiempo hay gente que odia a Israel. Igualmente Dios va a seguir cumpliendo sus promesas y va a preferir Israel que a cualquier otra nación. Así que más bien dice que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá obviamente a los que maldigan a Israel. Así que ¿en qué estás tú? ¿En la posición de bendecir o en la posición de maldecir? Y la iglesia cristiana deberíamos estar en la posición de bendecir a la nación de Israel. Si Dios bendice a Israel, nos bendice a nosotros también. Querido hermano, deberíamos nosotros cuidar, velar en oración por Israel, y para nosotros Israel es un reloj profético de la venida del Señor a establecer su reino en la tierra. Y todo lo que le pasa a Israel todavía nos concierne estar atentos, mirando qué sucede. Y hay mucho que hablar de ese tema, pero vamos a dejarlo por un instante allí. Él iba a salvarlos, ¿ok? ¿Y por qué lo haría? Versículo 72. Él dijo que sería bondadoso. La palabra que utiliza Reina Valera es misericordioso. Ay, 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 que sí Dios es bueno, ¿verdad? Es misericordioso con su pueblo. Y por lo tanto Él va a cumplir su promesa. Dios le promete algo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se lo promete a David. Dios viene prometiendo y prometiéndoles que les va a dar bendición, que los va a cuidar. Y vamos a ver qué más. Pero ¿qué hace Israel? Israel se aleja del llamado de Dios. Israel se aleja de las bendiciones de Dios y prefiere andar por sus propios caminos. Qué tonto suena esto, qué hasta necio suenan estas cosas.
Pero déjame decirte que tú y yo no estamos muy lejos de la necedad del corazón de Israel. ¿Sabes? Porque Dios te ha llamado, Dios te está llamando hoy día mismo. E igual que Israel, nosotros también muchas veces preferimos hacer nuestra voluntad. Ay, 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 qué tontos somos los seres humanos para con Dios. Pero qué misericordioso es Dios. Porque si Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a pesar del pecado de Israel, Dios tiene misericordia. Y la misericordia es que no recibe el castigo que merece. Eso es. Dios es bondadoso con Israel, a pesar de que peca, Él espera el arrepentimiento, obviamente, porque no lo va a dejar así nomás. Él lo va a abandonar mientras esté en pecado, pero apenas se arrepienta, entonces Dios interviene por su misericordia. Querido hermano, acá hay una promesa importante. Solo si te arrepientes, la misericordia de Dios viene sobre tu vida. Y Dios cumplirá las promesas en Cristo Jesús para contigo. Te restaurará, te bendecirá, te dará vida eterna, que sobre eso estamos hablando, sobre la eternidad, sobre cosas que Dios quiere hacer por la eternidad contigo. Y obviamente en este mundo padeceremos, pasaremos cosas, aflicciones, tiempos duros, como pasamos todos, pero la diferencia es que de la mano de Dios. Así que tú decides si quieres estar bajo la cobertura misericordiosa de Dios o no. Y eso es a través del arrepentimiento, porque Dios no te va a aceptar con manchas y arrugas. Él desea que te arrepientas de todo corazón y regreses a Él, y la misericordia de Dios hace que Él abra sus brazos, que extienda sus brazos y te reciba nuevamente. ¿No es bueno Dios? Él va a cumplir sus promesas con Israel, pero debido a Israel, que Él entra al planeta Tierra y entra a la humanidad y hace esta promesa extensiva, ¿no?, a todos los seres humanos, ¿no? En la simiente de Abraham es que tú y yo somos bendecidos. Allí, en la simiente de Abraham, que es Jesús, el Mesías, del cual estamos hablando hoy mismo. Y Zacarías está hablando. Ojo que Zacarías no está hablando de su hijo. Zacarías está hablando del hijo de María. Qué curioso, ¿no? Que tiene a su hijo allí, pero no le da prioridad. Primero habló de Dios y luego habla del enviado de Dios. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría sus santas promesas, ¿ok?, que serían básicamente con la nación de Israel. Veamos un pequeño esquema rápido de este tema. Pues la salvación profetizada, la salvación profetizada. ¿Cuál fue? Lo que hemos encontrado es que Dios vino a salvarlos. Y vino como el mismo Mesías, que sería de la descendencia de David. Muy bien, Marilena Segarra, misericordia, por favor, apunten esa palabra, ¿no? Misericordia. Hilda Ferro dice bendecir a Israel. Sí, nosotros debemos bendecir a Israel, y Marilena Segarra dice misericordia. Tenemos que buscar la misericordia de Dios debajo del arrepentimiento, ¿no? Así que Chelita dice, pasaremos el desierto, pero el Señor está ahí, ¿no? Está ahí y tiene misericordia de nosotros. Qué bueno, me encanta que podamos compartir nuestros pensamientos, que podamos compartir lo que venimos aprendiendo unos y otros a través de la palabra del Señor. Así que bajo estas premisas tenemos que entender que la salvación profetizada que vino explicando Zacarías vino con tres temas, ¿no? Tres temas importantes. Uno, que Dios vino a salvarnos a través del Mesías, que era él mismo, Dios hecho carne, ¿no?, y que vendría del linaje de David. Por eso es que hablamos de María y José, descendientes de David. Segundo, que Dios vino a salvarnos revelado este tema a los profetas, a los profetas. Y cuando se lo reveló a los profetas, algunos recibieron el mensaje y otros no quisieron recibir el mensaje. Y por último, Dios vino a salvarlos para cumplir las promesas que él ya había hecho. ¿A quién? ¿Quién recuerda? Esas promesas se las había hecho a, pues, Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Dios había prometido, por lo tanto, en sus promesas, Él vino cumpliendo. Vamos a hablar de las promesas ahora, porque la salvación prometida es el tema justamente que sigue, el tema a continuación. Muy bien, queridos amigos, la salvación prometida, ¿no? La salvación prometida. Por lo tanto, versículos 73 al 75. La promesa fue hecha a Abraham.
El verso 73 dice, Él, o sea Dios, prometió a nuestro padre, a nuestro antepasado Abraham. Él le prometió. Esta palabra prometió es, Él juramentó. No que Abraham haya juramentado ni prometido. Dios prometió. Dios juramentó. Dios hizo un pacto con Abraham. Ojo, que aquí encontramos las pocas veces en que Dios hace un pacto con el hombre y no es que el hombre hace un pacto con Dios para obtener algo. Es Dios quien da todas las bendiciones y básicamente lo que le pide al hombre es obediencia. O sea, en un pacto hay dos partes, pero la primera parte Dios casi da todo y la otra parte que pide Dios para que cumpla todo esto básicamente está en el hecho de obediencia. Si tú obedeces, se cumple el pacto que Dios hace contigo. Y esto se encuentra 7 veces en el Antiguo Testamento y hasta llegar al Nuevo. Y en el Nuevo Testamento el último pacto que Dios hace con el hombre es a través de Jesucristo. Él promete perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Si pones tu fe en esto y te arrepientes, entonces se cumple el último pacto de Dios hecho a la humanidad. Ya no hay más pactos de Dios con el hombre. Bíblicamente hablando, no hay más pactos. Ese pacto se cumple en la salvación eterna que Dios te promete a través de Jesucristo si te arrepientes de tus pecados. Él prometió a nuestro antepasado a Abraham. ¿Y cuál era el corazón de ese pacto? O sea, ¿de qué se trataba ese pacto? Básicamente de salvarlos. Y de salvarlos con 3 propósitos. Ojo, están tomando apunte, ¿verdad? Apunte, por favor, porque estas son verdades eternas escritas en la palabra de Dios. Y en este Benedictus, en este cántico de adoremos, salvemos, exaltemos a nuestro Señor de Zacarías. Versículos 74 a 75 encontramos el por qué y cómo, que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así que la salvación tenía esta idea, salvarlos. Salvarlo de sus enemigos literales, físicos, la guerra contra ellos. Pero ¿cuál era el objetivo de salvar a esta pequeña nación? ¿No? En el Antiguo Testamento dice que Dios salvó a Israel y lo salvó por misericordia. En realidad Israel no era una nación grande ni poderosa. Pues lo tomó de un hombre viejo de 90 años, ¿verdad? Y tuvo su hijo a los 100 años, cuando su mujer era vieja y estéril también. Es decir, por la misericordia de Dios es que Dios toma a Israel, a la nación, y la forma y la crea y la hace crecer y la convierte Dios en una nación poderosa. Pero no los escogió porque era una nación virtuosa y poderosa. Por favor, lee el Génesis y mira la historia de Abraham, que para que él se convierta en el gran hombre de fe, Abraham tuvo que pasar por una serie de problemas y vicisitudes en las cuales fracasaba y acertaba, hasta que se convirtió realmente en un hombre de fe poderoso. Así que Abraham no era el gran hombre tampoco. Abraham estaba lleno de defectos, pero a pesar de eso, Dios lo llamó por su misericordia. Y para cumplir sus promesas, entonces lo va a salvar vez tras vez delante de sus enemigos. Y tú vas a notar cómo Dios protege a Israel de enemigos que podrían haberlo fulminado para siempre. Vez tras vez, incluso en la historia posbíblica, a través de los siglos de estos 2000 años, muchas naciones y hombres poderosos han querido destruir a Israel y no han podido. Mira solamente, todavía vemos muchas personas que son testigos oculares, ¿no? De oído, que han estado en la misma guerra, en la guerra de los 7 días de Israel, cuando la coalición vino a destruir Israel y Dios le dio la victoria a una pequeña nación sin armamento, totalmente como lo tienen ahora, ¿no? Un armamento totalmente poco sofisticado, con una ayuda de Estados Unidos que era básica, no era totalmente poderosa. Y Dios le da una victoria tremenda. Y tú vas a ver que en la guerra que harán en el tiempo del Apocalipsis, que ya se viene, el tiempo final, mira todas las señales que tenemos ahora, toda la forma en que se está confabulando todo, para que todo se vaya a las redes sociales, para que todas las cosas se hagan a través de cuentas bancarias, para que todo se haga a través de un solo sistema, para que todo esté centralizado en lo que sería la inteligencia artificial, para que haya un solo gobierno. Mira cómo todo, o sea, todo lo que tú eres testigo, hermano, de que ya estamos en los últimos tiempos, los tiempos finales. Y cuando venga la iglesia y sea raptada y llevada a la presencia del Señor, entonces habrán 7 años de tribulación. Tremendo. Y allí, después de los 3 años y medio, la coalición árabe se va a levantar con Rusia, ¿verdad? Y con toda la coalición árabe y se van a juntar con Persia y van a venir contra Israel para destruirla.
Imagínate, una pequeña nación del tamaño de Filadelfia, dice que eso es pequeñísimo. Nada. Dios vendrá y destruirá toda esa coalición para proteger a su nación. Hasta el final, Dios protegerá, los salvará de sus enemigos, literales, físicos, en guerras, combates. Porque Dios ha prometido a Abraham y Dios prometió y Dios cumplirá, obvio, sujeto al arrepentimiento de su pueblo. Él iba a salvarlo de sus enemigos, pero tendría tres propósitos por los cuales Dios quiere salvar a la nación de Israel. Primero, para que la nación le sirva. ¿Lo tienes claro? Por favor, toma apunte porque es importante. Uno, para que le sirva. Dos, ¿para qué? Para que vivan solo para Él. Y tres, para que practiquen justicia. Ya está. Tienes las tres apuntadas, porque los métodos de Dios no cambian. Dios es infalible y lo que Él promete bajo siempre que el otro lado cumpla su parte, que es arrepentimiento, se va a cumplir. Y Dios quiere que le sirvan sin temor, sin ningún temor. No hay enemigos, no hay temor. Dios quiere que ellos vivan solo para Él. Y esta palabra solo para Él, separado para Él, ¿te suena? Cuando Dios separa algo solo para Él, es la misma palabra que se utiliza para santidad. Así que lo primero que vemos es que Dios quiere que le sirvan totalmente libres, sin temor. Y segundo, que vivan en santidad, separados para Él. Y tercero, quiere que practiquen justicia. Para eso es que Dios salva a la nación de Israel. No solo los salva por sus lindos ojos, no solo los salva porque Él lo prometió, Él los salva con propósitos. Recuerda, Dios va a instaurar su reino en la tierra nuevamente. Y lo va a hacer a través de su nación Israel, y nosotros hemos sido adoptados para participar en eso. Pero las promesas iniciales que estamos viendo acá a Israel se van a cumplir en el sí y en el amén. Y la nación judía, hebrea, va a ser restaurada en Jerusalén. Y Dios gobernará desde Jerusalén, desde su santo templo al resto del planeta, nosotros. Y nos hará reyes y sacerdotes para gobernar juntamente con Cristo. ¿Quién cree estas cosas? Amén. Pero que sí, esto se va a cumplir. Dios ha prometido estas cosas, así que estas pequeñas verdades que tú y yo estamos entendiendo en este momento, también las vas a encontrar. Mira, la misericordia de Dios y Dios los propósitos de esa misericordia de Dios para Israel. Ahora, lleva estas verdades a tu vida. ¿Dios tendrá misericordia de ti para salvarte, hermano? ¿Tú crees que Dios tenga misericordia de ti para no darte el castigo que mereces? Y en Cristo Jesús, que es el Mesías judío, limpiar tus pecados. Y si lo hace, ¿por qué lo haría? ¿Para qué lo haría? Porque hay propósitos, pues. Los propósitos son la salvación y la vida eterna y el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, Dios va a demandar de ti algo. Si te has salvado, Dios va a demandar que le sirvas, que vivas en santidad y tercero, ¿qué es? Que vivas en justicia. Eso es lo que Dios demanda de ti hoy día si ya le has entregado tu vida al Señor. Y si no le has entregado tu vida al Señor, hoy día pon tu fe en la cruz, arrepiéntete de tus pecados y promete al Señor que le servirás, que vivirás en santidad y tercero, que vivirás en justicia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deberías hacer esto? Mira cómo acaba el verso 75. Todos los días de nuestra vida. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¿Acaso Dios no es maravilloso? Perdón. Dios no va a demandar esto un día de tu vida. Yo quiero que me sirvas, sea santo y justo esta semana. La otra semana no, porque vas a tener que trabajar y tienes que pecar. No, 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 hermano. Dios demanda esto, este y todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. ¿Te gustaría ver esto en un pequeño esquema? Sí, es un pequeño esquema como lo venimos desarrollando. La salvación prometida es que Dios los salvará para que vivan para servirle. 2, en santidad. Y 3, en justicia. 3, en justicia. Muy bien. Acá tenemos estas verdades que estamos aprendiendo, ¿ok? Y tenemos nuevamente los comentarios de nuestra hermana Chelita, ¿no? Chelita.
y tenemos pues que ella nos dice hay que vivir sin temor, vivir solo para Él y practicando la justicia. ¡Qué lindo! Gloria al Señor Jesús, porque estamos aprendiendo cada vez más y más de la palabra. Tomen apunte de todo lo que aprendemos, porque estas verdades son principios para el resto de nuestra vida y para que le podamos nosotros servir. Amén. Y Dianita dice, amén, sí creo, ¿no? Sujeto a mi arrepentimiento, totalmente sujetos al arrepentimiento, entregados por el Señor. Así que apunta estas tres verdades, porque estas tres verdades nos llevan a nosotros a entender lo que tenemos que hacer ahora que somos cristianos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo va a salvarnos en el tiempo presente el Señor? Pues es el siguiente punto, la tercera parte del Benedictus, la tercera parte de esta adoración. Y acuérdate que es espontánea. Yo sí lo puedo creer de Zacarías, está lleno del Espíritu, pero él está lleno de la palabra. Pero qué curioso fue verlo en el Magnificat con María, ¿no? Una jovencita que de repente su mente podría estar llena de, pues, de Facebook, de TikTok, de tantas cosas, y no de la palabra, pero ella fluyó en el Espíritu con la palabra como Zacarías, una jovencita virtuosa, llena de la palabra de Dios, como este hombre lleno de la palabra del Señor. La salvación presente, ¿no? La salvación presente como la tenemos nosotros en este momento. Versículo 76. Vamos a ver dos identidades. Y aquí Zacarías va a jugar con los dos personajes. Uno, Juan el Bautista, y dos, Jesús, que es el Mesías prometido. Y los va a enlazar en un solo propósito. Esto es increíble. ¿Cómo puede haber sido espontáneo esto? Es pero fenomenal, ¿no? O sea, Dios es maravilloso para darnos toda esta información solo en un cántico espontáneo que pasó así, cuando fue abierta su boca y soltada su lengua, para que alabe al Señor delante de sus hijos y de toda la familia, que luego quedaron extasiados, ¿no? Quedaron, ¡wow! Si este niño todavía ni camina, imagínate cómo será cuando camine, todas las manifestaciones que Dios está haciendo. Veamos pues al primer personaje que estamos estudiando, que justamente es Juan. Y tú, hijo mío, dice Zacarías, serás llamado profeta del Dios Altísimo. ¿Y recuerdas cuando el ángel Gabriel le dijo a María, ¿no? Y el hijo que nacerá de ti será grande, y luego le dice, será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¡Qué curioso! Esta misma frase es la que está usando Zacarías, porque le dice que será llamado profeta de él. O sea, profeta de Jesús. Profeta de Dios. Mira qué relación Jesús el Mesías en el pensamiento, sea racional intencionalmente o no, de Zacarías, es Dios. No lo olvides. Jesús es Dios. Obviamente, Dios hecho carne, ¿no? Dios hecho carne. Y aquí nosotros tenemos que es importante que va a tocar dos temas acerca de este personaje. Tú irás delante del Mesías. Eso es lo que le está diciendo. Hijo mío, tú eres un pequeño bebé, pero cuando crezcas irás delante del Mesías. Es un precursor, un heraldo. Tú irás anunciando la llegada del rey, como solía ser en tiempos antaños, ¿no? Cuando los reyes llegaban a un lugar, antes que lleguen, enviaban un equipo de vanguardia. Este equipo tenía una finalidad de hacerle fácil el camino al rey cuando llegue. El rey venía a proclamar, a dar anuncios, a hacer cosas, así que él no debería preocuparse por estar viendo si llega bien o no llega bien. ¿Amén o no? Entonces ellos iban una semana antes y veían la seguridad, si no había gente que los atacara. Ok, está todo seguro, sí. Ahora miren el camino. No, el camino está horrible, ya, así que trabajen. Y traían personal y hacían que el camino sea un camino allanado. Si había montículos los cortaban. ¿Y para qué? Para que cuando pase el rey venga y a cumplir su propósito. Así que para esto eran los heraldos los que venían anunciando primeramente la llegada del rey. Llega el rey, todo el mundo, ¡eh! Porque si llega el rey van a arreglar nuestros caminos, nos van a dar algo de comer, va a pasar algo bonito, porque el rey viene y no viene solo. Antes viene un equipo. Así que esta es la idea de Juan. Zacarías le está diciendo que el Dios Altísimo, que es Jesús, que vendrá a la tierra, será precedido por este hombre, profeta, ¿no? Como el profeta Elías. ¿Ok? Y tú irás delante del Mesías. Ya está, lo definió. Él será el Mesías con M mayúscula, no un Mesías más, sino el Mesías por excelencia. Y aquí está el primer punto de lo que hará. Lo primero que hará es preparará a la gente para su llegada.
cumpliendo el objetivo de todo heraldo, ¿no? De todo aquel que venía pronunciando la llegada del reino. O sea, no venía y decía nada más, ok, viene el rey, sino que preparaba el corazón de la gente. Y el trabajo de preparar el corazón de la gente iba a ser como la del profeta Elías, lleno de poder, ¿no? Con palabras persuasivas, poderosas. Y era así como iba a trabajar Juan, con este tipo de palabras. Así que podemos decir que Juan se consideraría el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento entrando al Nuevo Testamento. O sea, el último profeta poderoso del Antiguo Testamento vendría a ser Juan, pero en realidad está en el Nuevo Testamento. Pero todavía no están las cartas, todavía no hay iglesia. El tiempo de Jesús todavía era Israel, la iglesia aún no empezaba. Así que podríamos jugarnos con la idea, ¿no? Juan sería prácticamente el último gran profeta del Antiguo Testamento pisando los evangelios. Él hablaría a la gente de tal manera que la gente abrirá su corazón y sacará todo lo que le sobra, ¿no? Allanará sus corazones. ¿Para qué? Para que cuando venga el Mesías lo reciba en su corazón y cumpla su objetivo. Para eso. Así que las palabras de Zacarías son proféticas. Venía desde el Antiguo Testamento y él definía esto como una profecía porque todavía Juan era neonato, recién nacido. Así que, ¿qué puedes decir de un pequeño bebé? Queridos hermanos, aquí voy a tomar solamente un minutito aparte, ¿sí? Un tiempito pequeño para decir algunas cosas que creo pueden ser importantes para los niños. Los niños necesitan ser bendecidos por sus padres. Los niños necesitan que los padres los bendigamos, los alentemos, le demos palabras de ánimo. Hijo, Dios te va a usar, Dios es bueno contigo. Hijo, tú haces buenas cosas, tienes tus errores, pero tienes buenas cosas y yo estoy contento por eso. Queridos hermanos, alentemos a nuestros hijos. Sobre todo en estos tiempos que muchos han dejado de estudiar, de trabajar, o que muchos se han quedado frustrados en sus proyectos de negocios. Nosotros los padres tenemos que bendecir a nuestros hijos. Nuestras palabras son importantes en sus corazones y en sus mentes. No los maldigas, no los compares. Tus hijos son una bendición de Dios y usa tus palabras para bendecirlos de todo corazón. Amén. Prepara a la gente para la llegada. Regresamos al tema. Ahora los va a preparar para que llegue el Mesías. Y pues tenemos a continuación que tenemos a continuación este detalle. ¿Qué cosa le dirá al pueblo? Vamos a ver lo que le dirá al pueblo. Les dirás o los instruirás. Les dirás o los instruirás, les enseñarás, es la palabra que utiliza acá. ¿Ok? A su pueblo que ya tiene salvación. Esta palabra instruirás, enseñarás, dirás a su pueblo, tiene que ver que la salvación consiste en el perdón de sus pecados, justamente el tema que les está diciendo acá. Tienen salvación, tienen perdón de pecados, obvio. Tú recuerdas el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje era un mensaje pero, fuertísimo. Arrepiéntanse para que el reino de los cielos venga a sus corazones. Y el mensaje, querido hermano, no ha cambiado. Si quieres tener el reino de Dios en tu corazón, entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Arrepentirnos. Pues Dios perdona sus pecados. Y con esto termina básicamente el concepto de lo que habla del heraldo, de Juan, que es su hijo, y pasa al siguiente personaje. ¿Cómo sería el Mesías? El Mesías, y lo define acá, ok, vamos a ver su identidad, será maravilloso. Dice acá en el versículo 78, Dios nos ama tanto, ¿no? En la otra versión Reina Valera que solemos usar dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La entrañable misericordia de nuestro Dios. Sí, o sea, profunda misericordia de Dios. El amor profundo que Dios le tiene a Israel y también a la humanidad, porque es la misma idea de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ya no a Israel, sino al mundo. Entrañable amor, ¿no? O sea, desde adentro. Dios nos amó, nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador. ¿Cómo sería este Salvador? Como si fuera el sol del nuevo día, como la aurora que sale, ¿no? La aurora es el sol cuando está saliendo, fuera el sol del nuevo día, o sea, el sol que nace, como justamente el sol nace, así también está naciendo Jesús. Mira esa comparación que está llevando en la mente Zacarías. Qué perfecta analogía.
como el sol que nace y luego crece y brilla y nada se esconde del sol, así Jesús nacerá y llenará y alumbrará toda la humanidad de la maldad que hay en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo lo hará? ¿Qué hará? ¿Cómo hará esta situación el Mesías? Pues nosotros tenemos que verlo claramente en el siguiente verso. En el verso 79, Él salvará o dará luz, brillará. Juan capítulo 1 dice que la luz vino a este mundo y alumbró a los hombres. Él dará luz para que los hombres vean conscientemente su pecado y se arrepientan y regresen a Dios. Oh, pero qué pena, dice Juan. Algunos aman más el pecado y no les gusta la luz, entonces se cubren contra la luz y huyen para que no sean vistos sus pecados y no sean perdonados y mueran en sus pecados. Pero la luz que viene a alumbrarnos para salvarnos. Hermano, deja que la luz alumbre tu corazón. Y si hay algo que te incomoda de la palabra de Dios, no cambies la palabra de Dios. Cambiemos nosotros. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la reconciliación con Dios, de la paz con Dios. Si te das cuenta, Zacarías ha llevado el concepto de nación a la humanidad. Y tú y yo somos llamados a vivir en este llamado. Así que la salvación presente. Juan prepara el corazón y Jesús salva a todo aquel que se arrepiente. Juan prepararía el corazón. El Mesías vendría del cielo y el Mesías como luz y guía salvaría y alumbraría nuestros corazones para regresar en una reconciliación con Dios. Veamos el crecimiento de Juan con el que acaba este versículo. Y es tremendo entender que Juan probablemente quedó huérfano muy joven. ¿Por qué? Porque sus padres eran de más de 60 años. Tal vez a los 10 años, 11 años, no lo sabemos, él quedó huérfano y tal vez él tuvo que ir a vivir con los esenios en el desierto, donde fue educado e instruido y él se acostumbró a predicar una predicación fuertísima por este grupo de hombres. Por eso es que da razón de este lugar. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba algo. ¿Qué cosa? Su poder espiritual. Y vivió en el desierto, tal vez bajo estas condiciones de orfandad, ¿no? Hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. En paralelo, Jesús también crecía de la misma manera, en sabiduría, en poder espiritual, ¿no? Y en fortaleza. Así que tenemos a un Juan preparado para el ministerio, llamado para el ministerio, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, entramos a este tiempo del resumen. Amén. El resumen que tenemos hoy día para ti. Encontramos nosotros que el padre del profeta profetizó tres cosas: la salvación profetizada, la salvación prometida y la salvación presente. La salvación profetizada era que Dios mismo vendría a salvar a la nación de Israel. Era el Mesías, el hijo de David, revelado a los profetas para cumplir sus promesas. Que la salvación prometida justamente a ellos había sido hecha para un propósito. Dios los salvaría de sus enemigos con tres cosas. Uno, para que les sirvieran, para que vivieran en santidad y para que vivieran en justicia. Y presentemente en el tiempo de Zacarías se efectuó la salvación a través de dos personajes: Juan, quien prepararía al pueblo, y Jesús, quien nos salvaría. Juan prepararía el corazón para que ellos vengan a la verdad, mientras que el Mesías vendría del cielo como el sol de la mañana, naciendo igual que el sol durante el día hasta su plenitud, ¿no? Y el Mesías, como una luz y guía, llevaría a las personas a la vida eterna para entregarles todo el amor del Señor a sus corazones. Tremendas verdades, importantísimas, que trascienden la eternidad, porque nosotros tenemos que entender de estos tres principios también que Dios tiene misericordia de la humanidad y que ha enviado a su Hijo Jesús el Mesías para que tú seas rescatado, para que vengas a vida eterna en Él y en Él seas salvo de tus pecados y de tus enemigos mortales. Y teniendo vida eterna, ahora el Señor demanda de ti tres cosas: que le sirvas, que vivas en santidad y que vivas en justicia. Deja que el Señor prepare tu corazón y deja que la luz del cielo ilumine tu vida.
Deja que la luz del Señor ilumine tu corazón y que te traiga vida eterna solamente a ti. Por lo tanto, hay una pregunta final para ti. ¿Crees que Dios tiene misericordia de ti como para perdonar tus pecados en Cristo y dejar que le sirvas por siempre? Si es así, entrégale tu corazón y tu vida al Señor Jesús. Señor Jesús, recíbenos para vida eterna, recíbenos en paz y recibe nuestras almas para salvación. Recibimos tu misericordia y aceptamos servirte en santidad y en justicia a través de la muerte vicaria de Jesús. Te entregamos nuestras vidas y creemos que tú nos alumbras con tu luz eterna por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y